¿Qué tal con todos? Mi nombre es Fabricio Gaona y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las clases virtuales. Las clases virtuales han adquirido una gran importancia debido a la coyuntura actual que estamos viviendo, que es la cuarentena por la pandemia del COVID-19, ya que las clases presenciales no son viables y al haberse implementado su sistema educativo en el país durante ya 3 meses, me parece adecuado preguntarnos, ¿realmente efectivas las clases virtuales? ¿Han mejorado o han empeorado la situación del país en cuanto a educación? ¿Qué son las clases virtuales? Clase virtual, o mejor dicho, aula virtual, fue un término desarrollado en los 80 por Roxanne Hiltz, quien lo define como el empleo de comunicaciones mediadas por computadoras para crear un ambiente electrónico, semejante a un aula convencional. O sea, eso quiere referirse a que se quiere replicar una clase presencial en un medio virtual, con sus propios intercambios de ideas y de interacciones. Lo complicado de este asunto es que el medio no es el mismo, y debido a que el medio no es el mismo, las interacciones no van a ser exactamente iguales. Las propias clases virtuales tienen sus ventajas y sus desventajas. Ventajas como decirle adiós a las barreras geográficas, en la continua interacción con el docente, el desarrollo de tus habilidades digitales y el aprendizaje diferenciado y flexible que permiten estas aulas virtuales para poder llegar al contenido cuando sea necesario. Y desventajas como que la motivación del alumno puede ser un poco más difícil en estos casos, además de que cambia el rol del estudiante y del docente. Por otro lado, también es un poco complicado para aquellas personas que no tengan un suficiente dominio de habilidades digitales o habilidades informáticas como base. Y además, y esto es lo más importante, cambia totalmente y disminuye el tipo de interacciones que va a haber en un aula virtual de un aula convencional. Y las clases virtuales son una alternativa perfecta para las clases presenciales, debido a que nada más se necesita internet y algún medio para poder recibirlas, como una tablet o computadora. ¿Verdad? ¿Verdad? El problema no es que existan solamente personas que no tengan acceso a estos dispositivos, sino que una gran parte del país tiene un nulo acceso a internet. Para esto tenemos una gráfica del 2018 que muestra, de acuerdo al departamento, qué personas no tienen acceso a internet en el Perú. También el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que detalla que solamente el 48.5% de la población total del país tiene acceso a internet. A todas estas personas le están negando el derecho de la educación simplemente porque no tienen los recursos. El Estado ha tratado de revertir esto de forma ineficiente, y toda esta situación ha generado que la educación sea un lujo nada más para quienes tienen los medios para poder costearla. Lo más preocupante es que este problema de urgencia nacional para todas esas personas que sí pueden costearse la educación virtual sigue la tendencia de los problemas que si no me suceden a mí es porque no existe o porque no debería tomar la importancia. Porque las personas que sí pueden costear esas clases virtuales están recibiendo educación de calidad. El grupo Educación del Futuro realizó un sondeo que muestra que casi todas las personas se encuentran insatisfechas con la educación virtual. Los padres de familia piensan que la educación virtual no es equivalente a las clases presenciales que recibían sus hijos en un colegio. Por ende, han demandado una reducción de costos. En el sector A y B de los colegios privados solamente se ha dado una reducción del 10%. Sin embargo, en estos sectores se encuentran dando las clases con unas plataformas virtuales donde se puede subir contenido para que los alumnos aprendan, además de que se están dando clases sincrónicas. Sin embargo, el problema viene cuando analizamos los sectores C y D de los colegios privados, debido a que en estos lugares se han dado una reducción de costos en promedio del 50%. Sin embargo, en estos colegios solamente se está dando la comunicación por WhatsApp de cosas muy elementales, asignando tareas o recibiéndolas por parte del profesor. Y además están utilizando la versión gratuita de Zoom por 40 minutos, lo cual imposibilita tener una clase continua. En estos casos podemos ver que el padre de familia nada más está pensando en cuánto va a pagar por la educación más que en la educación propia que está recibiendo su hijo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para dar una educación virtual de calidad? El educador Paul Neira, gerente de TLF y miembro del Consejo Nacional de Educación. En primer lugar, los docentes deben estar capacitados para poder desarrollar metodologías activas y colaborativas aplicadas en entornos virtuales. Un segundo aspecto es el diseño de los contenidos. El tercer aspecto es el manejo de la tecnología, debido a que existe una gran cantidad de herramientas con las cuales se pueden desarrollar clases virtuales. Finalmente, tenemos el rol importantísimo del estudiante, que debe reconocer que una clase virtual puede tener el mismo valor que una clase presencial. Además, tiene que tener muy buenos hábitos de estudio y mucha disciplina. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros?
Primero, hay que reconocer que hay un gran sector de la población que no tiene acceso a las clases virtuales. Y hay quienes sí tienen acceso a las clases virtuales, pero no están recibiendo la educación de calidad por la que están pagando. Debemos prestar atención a este problema y, en lo posible, difundir la información que ahora conocemos. Segundo, es desarrollar esa disciplina necesaria para poder concretar el aprendizaje recibido en una plataforma virtual. Conclusiones. Las clases virtuales son la única vía posible de educación en estos momentos. Ventajas como el aprendizaje flexible y desventajas como la disminución de interacciones en un entorno virtual. Sin embargo, presentan un problema mayor porque más del 50% del país no tiene un acceso a Internet y por ende actualmente no tiene acceso a ningún tipo de educación, para lo cual se necesita una urgente intervención del Estado y del Ministerio de Educación. Que existen dentro del sector privado una gran cantidad de estudiantes a los que no se les está brindando metodologías y contenidos para poder llegar a una educación virtual de calidad. Se necesitan buenos hábitos de estudio y disciplina para poder lograr el aprendizaje dentro de un entorno virtual. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.